Ya estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primero de varios videos donde vamos a hablar un poco más sobre dibujos en Compose. Mi nombre es Armando Picón, por si es la primera vez que está por aquí, y me pueden encontrar en las redes sociales como @despicón. Pues sin más dilación vamos a pasar a explicar un poquito cómo va a ser la estructura de estos videos que voy a estar subiendo durante esta semana. Ok, vamos a mostrar los slides. Muy bien. Ok, entonces esta serie de videos se va a estructurar en básicamente 4 videos, ¿no? El primero, que va a ser un video introductorio donde voy a explicar algunos conceptos que nos van a permitir dibujar justamente la figura que estoy mostrando en el slide, ¿no? Todo aquel dibujo que básicamente es una representación de un gráfico que representa el porcentaje de posesión del balón entre dos equipos, ¿ok? Entonces, para entender cómo funciona, por ejemplo, el dibujo de un arco, voy a explicar algunos conceptos que son importantes para ello. Y luego vamos a pasar en un siguiente video a dibujar el gráfico de la dona como tal, así es como se llama este tipo de gráficos. Luego en el siguiente vamos a dibujar los textos y finalmente vamos a dibujar los logos. ¿Ok? Es de esta forma como vamos a estructurar esta serie de videos. Listo. Entonces, dicho eso, esto justamente es lo que vamos a construir, ¿no? De hecho, si podemos apreciar en esta figura, tenemos el gráfico como tal de dona, que tiene una sección, está compuesta por 2 arcos. Cada uno de ellos representa, por ejemplo, un porcentaje de la posición del balón en un juego, ¿no? Por eso así miran hacia el lado izquierdo, por ejemplo, un equipo pues ha tenido el 55% de posesión, y al lado derecho pues el 45%. Entonces, por favor, los escudos que estamos usando ahí son de mis equipos favoritos. Y para entender cómo está compuesto este tipo de gráficos es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Existen algunas funciones, si es que por AV no han tenido oportunidad, yo les recomiendo también que puedan visitar el primer video que subí sobre dibujo en Compose, donde explico algunos conceptos básicos en general de todo lo que es dibujo en Compose, conceptos de offset, cómo se maneja el eje de coordenadas y otros conceptos útiles que son bastante importantes de tener en cuenta. Ok, pero puntualmente para este dibujo, para este gráfico, vamos a usar 3 funciones. Lo importante es el Draw Arc, que es el que nos va a permitir construir los arcos que van a formar parte de este gráfico. Tenemos los Draw Text, que nos van a permitir pues colocar el texto en este gráfico. Y finalmente los Draw Image, que finalmente van a servir para agregar los logos, los escudos de los equipos dentro de este gráfico. Pasando puntualmente a la definición de los arcos en Compose, es importante tener en cuenta cómo se distribuyen los ángulos, ¿no? Tomando en cuenta como referencia un reloj, por ejemplo, todos los grados, el grado 0 se encuentra como a las 3, en nuestro reloj a las 3, ¿ok? Es decir, a nuestro lado derecho. De ahí los 90 grados se cuentan en sentido horario, es decir, vamos a encontrarlo a las 6. Luego 180 grados va a ser a las 9. Y finalmente 270 grados va a ser a las 12. Si queremos completar el círculo, porque finalmente recordemos que un arco no es más que una porción de una circunferencia, y queremos llegar a los 360 grados, pues volveremos nuevamente a las 3, a la posición inicial donde está nuestro grado 0. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los primeros atributos que vamos a emplear o vamos a tener que definir al momento de armar nuestro arco es justamente la propiedad Start Angle. Entonces,
por eso es importante entender dónde es que va a empezar a dibujarse nuestro arco, y por ello es importante entender cómo es la distribución de los ángulos dentro de Compose. A continuación, otro concepto importante es el sweep angle, que es el ángulo de barrido. Es decir, una vez que tú fijas el punto de inicio, luego tú quieres que al momento de construir el arco, ¿no?, exista un desplazamiento, ¿no?, que justamente nos permita darle forma al arco. Entonces a esto se le conoce como sweep angle o ángulo de barrido en español. En este caso, por ejemplo, tomando como referencia el gráfico que queremos armar, que va a empezar siempre desde la parte superior, es decir, desde 270 grados, si quisiéramos, por ejemplo, desplazarnos 90 grados de forma regular, o sea, con un valor positivo, estaríamos desplazándonos en sentido horario, ¿no?, como está expresado en el arco verde. En este caso es el ángulo de barrido, va desde 270 hasta 0 grados o 360, según como lo quieras ver. Si nosotros quisiéramos desplazarnos en sentido antihorario, necesitaríamos usar un ángulo negativo, un ángulo con valor negativo. De esta forma podríamos obtener un barrido que va desde 270 hasta 180, tal como aparece trazado en el arco rojo, ¿no? Y es básicamente este concepto bastante útil porque lo vamos a usar al momento de armar los arcos. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver la parte del código. Entonces en este primer video no vamos a avanzar los arcos, como ya les comenté. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro proyecto y vamos a dejarlo listo para poder empezar a trabajar con él. Entonces, una de las cosas importantes con las que debemos partir es con la creación de justamente nuestro Kotlin file, donde nosotros vamos a crear nuestro gráfico. Entonces en este caso yo voy a llamarlo como donut chart a mi archivo como tal. Entonces vamos a crearlo aquí, lo vamos a agregar para poder versionarlo eventualmente. Y en este caso yo voy a emplear, tengo una plantilla por aquí que uso para estas situaciones y que voy a pasar a explicar en un momento más, una vez que haya hecho el import. Aquí me olvidé de configurar mi IDE para que pueda importar todo al vuelo, pero poco a poco vamos a ir explicando qué es cada cosa que estamos agregando aquí. Surface. Perfecto. Vamos a hacer un build and refresh al proyecto. Ok, aquí quizás no lo vemos muy bien. Ahora voy a agrandar la pantalla y lo podemos ver ahora sí. Ok, ¿qué estamos consiguiendo aquí? Para explicarles un poquito lo que hemos agregado, es importante entender que vamos a trabajar dentro de un composable, como es evidente. Y para el caso de preview estamos usando justamente las dos anotaciones preview con dos configuraciones diferentes que nos van a permitir ver el mismo composable en versión de día y versión de noche, en dark mode o en light mode. Ok, y en este caso nuestro composable vamos a crearlo dentro del Surface como para verlo en el ámbito de la superficie que se va a pintar dentro de la aplicación y aplicándole el tema que viene, en este caso que viene por defecto del proyecto en el que estoy trabajando. Ok, con esto en mente, una de las primeras cosas que yo debo realizar debo decidir dónde trabajar este dibujo. Recordemos, o como un pequeño recordatorio para los que probablemente no han tenido ocasión de ver el primer video, el cual recomiendo nuevamente que lo puedan ver, es que tenemos diferentes formas de poder trabajar los dibujos en Compose, ¿no? Convenientemente tenemos un composable que se llama Canvas,
que básicamente es un composable utilitario. Y ahora vamos a pasar a ver por qué le digo que es utilitario. Ok, porque y esto es algo que mencioné también inicialmente, este composable no es otra cosa más que un spacer en el cual nosotros estamos usando la función drawBehind para poder efectuar el dibujo. Ok, entonces básicamente nos provee justamente una forma amigable, por decirlo de algún modo, para poder trabajar los dibujos en Compose. Si quieren saber un poquito más de esto, yo les recomiendo nuevamente visitar el primer video. Dejaré seguramente la referencia en una de las tarjetas por este lado, suponiendo que estoy apuntando correctamente. Muy bien, entonces una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí es setear el tamaño de nuestro gráfico, porque si vemos ahora mismo en los previews no se ve absolutamente nada. Entonces para eso vamos a definir un tamaño para nuestro gráfico, ¿no? Entonces vamos a definir un parámetro llamado short size, que sea de tipo DP density. It's 3 o'clock. Ok, que sea de tipo density point, y luego vamos a definirle un valor por defecto que va a ser de 350 dp. Entonces, listo, vamos a ver, todo bien. Device Independent Pixels. Ok, nuestros DPs aquí ya están definidos. Y en este caso, a nuestro composable, nuestro canvas, vamos a agregarle dentro del modifier el valor del tamaño, ¿no?, que acabamos de definir. Listo. Como podrán apreciar aquí en el preview, ya el preview como tal está dimensionándose en función del tamaño que acabamos de seleccionar. Muy bien. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí con este video para pasar al siguiente. Perdón, vamos a primero cometer estos cambios que antes que se me olviden. Create base composable and set size. Listo. Vamos a comitar esto. Siempre es importante ir versionando las cosas. Entonces, algunas cosas importantes, ya saben, es primero siempre definir el tamaño de nuestro gráfico, que justamente lo estamos definiendo como un parámetro de nuestro composable. Y lo segundo es definir dónde vamos a trabajar nuestro dibujo, ¿no? En este caso, esta función, este composable canvas, recordemos que no es otra cosa más que un spacer, pero también podríamos usar, por ejemplo, un box y definir un modifier, por ejemplo, y hacer un drawBehind en este lado. Entonces podríamos hacer el dibujo dentro de esto. Ok, pero por ahora vamos a quedarnos con nuestro canvas. ¿Listo? Entonces, perfecto. Listo, nos vamos a quedar hasta aquí por ahora con este seteo inicial. En el siguiente video vamos a crear ya los gráficos de donas y les voy a enseñar cómo se hace el seteo, cómo se cambian los colores, entre otras cosas más que tienen que ver justamente con los gráficos de donas. Si hasta aquí, bueno, tienes alguna pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios. Te invito también a seguirme y a darle like a este video y a compartirlo para que otras personas sepan cómo hacer dibujos en Compose. A veces, muchas veces se pierde esto y no se sabe, entonces si podemos llegar a más personas sería muy importante para mí. Así que nos vemos en el próximo video.